Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Agbe. Es un honor estar acá en este homenaje a Enrique Iglesias. Conocí a Enrique Iglesias, déjenme una breve anécdota que me va a gastar un minuto de mi tiempo. Hace como 30 años, él no se debe acordar, en un desayuno que él organizó en el antiguo local que tenía la representación del BID en Montevideo en 18 y Andes. Y Iglesias dijo algo, yo estaba iniciando mi carrera profesional, que ese día me impactó y me impactó por bastante tiempo más. Y dijo, la década que viene, esto lo dijo a fines de la década de los 80, va a ser la década de la integración. Bueno, ustedes saben todas las cosas que ocurrieron en los 80. La anécdota la traigo porque hay algo relevante cuando hacemos cuestiones sobre políticas públicas y es la capacidad de mirar lejos. Mirar lejos es un método, algo que tenemos que hacer a la hora de establecer ideas sobre las políticas públicas. Más los países pequeños, tomadores de reglas, tienen que de alguna manera aprovechar el acervo de la pequeñez, el acervo de la cercanía, ¿no? Todos los colegas que estamos acá nos conocemos, hemos interactuado. Eso es un activo que tiene una economía pequeña y el Uruguay en particular, porque de alguna manera eso permite adaptarse con más rapidez, asumir cambios. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Lo que un programa de gobierno es sobre todo una jerarquía, ¿no? Una jerarquía de asuntos y una secuencia de esa jerarquía. Me voy a referir ahora y voy a pasar a leer algunas propuestas concretas sobre algunos aspectos que en el tiempo que tengo entiendo podré desarrollar en la mañana de hoy. Nosotros en el Partido Independiente hicimos un programa de gobierno, que es un programa extenso. Nos planteamos de nuevo al final del programa el tema del foco, de la jerarquía, de lo relevante, y lo terminamos resumiendo en 6 ejes. De esos 6 ejes me voy a referir en detalle, voy a leer solamente uno de ellos, y al final voy a referirme al último, que tiene que ver con algo que de algún modo Fernando nos planteó, que desde el punto de vista estructural es el asunto de largo plazo del Uruguay, que es el gran desafío de la productividad que tiene que tener este país. Tenemos que, ese es una de las fuentes básicas del crecimiento económico y nosotros tenemos que intensificar una trayectoria que hemos de algún modo desarrollado, pero que tenemos que profundizar. ¿Cuáles son los 6 ejes del programa del Partido Independiente? ¿Qué cosas hemos considerado en esa jerarquía como fundamentales? Voy a coincidir con muchos de mis colegas acá. El primero de todos, integración social para reparar la fractura. Hemos cambiado los ingresos, pero hay muchos indicadores, no me voy a referir a ellos, que Uruguay tiene un problema de fractura social. El segundo tiene que ver con la seguridad ciudadana, está directamente también vinculado con el anterior. El tercero tiene que ver con el desafío de la educación, no me voy a referir a ninguno de ellos, me voy a concentrar en los que están vinculados con la política económica en un sentido general, con aspectos de corto plazo y de largo plazo. El cuarto eje lo titulábamos un Estado inteligente, transparente y que rinde cuentas, sobre 2 dimensiones, capacidad estatal de brindar servicios, control de la actividad estatal, no me voy a referir a él, y me voy a referir al quinto de ellos, estabilidad para recuperar el crecimiento. Dije, es una jerarquía y es una secuencia. Claramente Uruguay hoy tiene un problema de dominancia fiscal. Yo creo que todos acá lo compartimos, algunos hemos sido más explícitos, pero el propio gobierno de algún modo nos ha revelado que cree que hay un problema fiscal, porque el recorrido de este gobierno ha sido un intento de restablecer un equilibrio económico en materia fiscal que no ha logrado conseguir. Pero nosotros establecemos que nuestra principal sentencia, más allá del diagnóstico, que coincido con los colegas, muchos de ellos son eminentes macroeconomistas y han participado en periodos de gobierno con responsabilidades, es que esto lo tenemos que hacer con una consigna. La política económica del próximo gobierno deberá tener como objetivo primordial restablecer las condiciones necesarias para que la actividad económica
retome tasas de crecimiento adecuadas entre un 3 y un 4% anual. Eso es lo que tenemos que conseguir, porque si no conseguimos eso, no vamos a alcanzar muchas de las otras metas que nos estamos proponiendo. ¿Cuáles son las prioridades del corto plazo en este eje que se llama estabilidad para recuperar el crecimiento? Bueno, tenemos una macroeconomía que hay que reparar. Hay que corregir los desequilibrios macroeconómicos que se han ido acumulando en los últimos años. Y, paralelamente, desde un punto de vista más estructural, hay ciertas reformas estructurales a realizar porque esos desequilibrios no son solo ajustes de corto plazo y correcciones. Respecto a las políticas macroeconómicas en un sentido genérico, voy a leer. La nueva administración deberá reducir significativamente el déficit fiscal. La reforma de la seguridad social es un capítulo imprescindible, pero la ventana de tiempo en la que va a actuar no va a ser la requerida para ese necesario reajuste fiscal. Por un lado, resulta fundamental, yo creo que acá hay acuerdo, llevar adelante una racionalización del gasto público que se ha incrementado sistemáticamente con escasas evaluaciones acerca de la necesidad y eficacia de los gastos incrementales aprobados. Por un lado, con un déficit fiscal por encima del 4%, hoy se está hablando del 4,5, 4,6, acá hablaron del 5, los partidos políticos no deberíamos prometer en la campaña que no habrá aumento de impuestos. La situación fiscal que le dará la próxima administración podría volver esos aumentos de impuestos inevitables. Si así fuera, fortalecer la progresividad del sistema tributario uruguayo debería ser prioritario y así no castigar a los sectores de menores ingresos. El segundo aspecto de corto plazo de la macroeconomía tiene que ver con los precios relativos, con el desalinamiento de precios relativos, atrasos cambiarios, encarecimiento en dólares. El país se ha quedado muy caro en dólares, lo que equivale a decir que los sectores expuestos a la competencia internacional no pueden hacer frente a la misma. Es necesario procesar un cambio de precios relativos que permita una suba más importante del tipo de cambio, sin que ello implique un desborde inflacionario con efectos negativos en la magnitud de la pobreza. Para eso es imprescindible implementar medidas de perfeccionamiento en las negociaciones salariales de forma de lograr mayor consistencia entre la política monetaria, la fiscal y de ingresos. Y, en términos de reformas, para una estabilidad duradera, lo que destacamos es calidad del gasto público, es imprescindible mejorarla con una clara racionalización del mismo. Uruguay no está desalineado en la relación gasto a producto en relación al per cápita que tiene. Si queremos hacer todo lo que queremos hacer con el gasto público, y en una economía pequeña y abierta necesitamos tener un gasto público importante, porque la educación, la fractura social, las agendas pendientes requieren un Estado fuerte. Esto está establecido. Las economías abiertas y pequeñas que han logrado mantener niveles de apertura largos y profundos durante largos periodos de tiempo, esto está documentado, son economías con un gasto público a producto relativamente importante. No es ese, el problema de nuestro gasto es la calidad del gasto, lo que hacemos, los servicios que obtenemos con ese gasto. Reforma de la seguridad social, se planteó acá, es evidente que hay que hacerla. El método que proponía Azucena parece un método acertado. Hay un problema de transparencia y opacidad sobre los datos de la seguridad social. Esto está revelado, fíjense en el último evento que ocurrió con el caso de los cincuentones. El propio gobierno, dentro del gobierno, tenía números distintos. No sabemos dónde estamos parados. Los cálculos actuariales tienen que ser profundizados, compartidos, y esta es una materia experta. Podemos tener tendencias, ideas, incentivos para que la edad de retiro sea mayor, esquemas parciales de trabajo, no trabajo, incrementar las tasas de ahorro en las AFAP, son algunas de las ideas, pero requerimos una propuesta experta e informada sobre cómo hacer para lograr con esa demografía que planteaba Fernando, pasar a otra situación. 2 minutos. Gobernanza de las empresas públicas, tenemos otra idea, un uso más eficiente de los activos que tiene el Estado debe acompañar la racionalización del gasto público. Este es un tema muy importante, no lo voy a poder decir. Tenemos ideas sobre el tema de que las empresas públicas empiecen a listar sus acciones, que las AFAP sean un mecanismo para obtener fondos públicos, lo mismo con el Instituto Nacional de Colonizaciones, es decir, necesitamos stocks de fondos para medidas, modernizar las relaciones laborales. Déjenme terminar con un aspecto, que es el aspecto de la productividad y el largo plazo, y la inserción internacional.
Uruguay, ahí nos mostraba unos datos Fernando sobre productividad aparente del trabajo. Es verdad, ha crecido, pero la productividad total de los factores en donde consideramos todo ha sido relativamente lenta. Necesitamos niveles de crecimiento de la productividad mucho mayor. Y el Uruguay es una economía dual en algún sentido respecto al tema de la productividad. Las actividades de bienes y servicios transables han crecido en sus niveles de productividad de una manera muy fuerte. El conjunto de bienes intensivos en recursos naturales que exportamos, la productividad de esos sectores ha crecido de manera vertiginosa. El problema es que Uruguay tiene un conjunto de actividades de sectores no transables, muchos de ellos regulados o mal regulados, con estructuras de mercado muy poco competitivas, dentro de las cuales en el centro de todo está el Estado haciendo actividad económica y el conjunto de las actividades reguladas a su alrededor, que los ritmos de crecimiento de la productividad son realmente paupérrimos. El promedio que tenemos es el promedio de esas dos cosas. La transformación productiva en el Uruguay no pasa tanto por la inserción internacional y nuevos sectores exportadores, porque esos se crean solos. Hay que dar los incentivos adecuados, que en este caso la restricción fundamental, y ya se ha dicho, es el acceso al mercado. Uruguay está en una trampa de inserción internacional vinculada con el comercio y la inversión. Tenemos que cambiar nuestra ruta de inserción internacional. Hay que proponerle al Mercosur pasar a un modelo tipo la Asociación Europea de Libre Comercio, con armonización de política comercial en los acuerdos con terceros, pero con acuerdos bilaterales. Eso es lo que se adapta más al Mercosur. ¿Por qué? Porque estamos al lado de las dos economías emergentes más cerradas del planeta. El Mercosur es, de algún modo, un subproducto de eso. Brasil es una economía terriblemente cerrada que está anunciando ahora una reforma comercial que tampoco en estas circunstancias se decide hacer. Esto a nosotros nos pone una losa para el crecimiento económico, para el crecimiento de la productividad y para la inversión, porque inversión y acceso al mercado son dos caras de la misma moneda. Si nosotros no reactivamos la inversión privada, no vamos a reactivar el crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Bueno, muchas gracias a todos los expositores que trataron de ajustarse al tiempo. Muchas gracias a todos.